¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todas estas son cuestiones que nos han interesado, fascinado, desde más allá de donde alcanza nuestra memoria como especie. La filosofía, la ciencia, el arte y tantas otras disciplinas han tratado incansablemente de desentrañar estos misterios. Las religiones también. Costaría encontrar un grupo de gentes que no tuviera en su haber religioso un mito fundacional, una génesis que explicara el origen de todo cuanto somos y cuanto nos rodea. Sería complicado, también, hallar una mitología que no tratara de aleccionarnos sobre nuestros pasos futuros, sobre cómo vivir y proceder. El desconcierto ante un mundo deslumbrante y aterrador a partes iguales vertebra sin duda el devenir de la humanidad. Pero, ¿nos acompañan esos interrogantes desde el albor de nuestra especie? Casi podemos vislumbrar a esos hombres y mujeres, ancestros nuestros, intentar comprender la aparente ira del relámpago y el trueno, o la benevolencia de la naturaleza que renace en primavera, o tal vez tratar de adivinar qué acontece después de la muerte. Tanto nuestro pasado como nuestro futuro nos inquietan, fascinan y acongojan. Y no es para menos. Nacemos y morimos sin sentido aparente, en un mundo que admiramos y desconocemos. A lo largo de cientos de miles de años, hemos dado una enorme cantidad de respuestas distintas a los grandes misterios de nuestra existencia. Pero, ¿los hemos resuelto realmente? ¿O seguimos tan perdidos como aquellos antepasados nuestros? Bienvenidos a Desenterrando el pasado, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. En el capítulo de hoy, conversemos sobre evolución humana. Y sobre todo, intentemos responder estas dos cuestiones tan sencillas como de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, para empezar primero, sepamos qué personajes sois vosotros. Soy Eudald Carbonell, soy arqueólogo por equivocación desde los 5 años. Toda mi vida ha discurrido intentando, efectivamente, conocer de dónde venimos, pero sobre todo a dónde queremos ir, no hacia dónde vamos. Ese matiz es importante. ¿La evolución tiene intención? No. La evolución ahora mismo sí que le podemos dar sentido para que sea una evolución responsable y para que haya un progreso consciente. Se llama teleonomía, dirigirse hacia y enfocar hacia un objetivo. Pero la humanización y la hominización hasta ahora ha sido un proceso del azar. El azar es la que ha provocado los cambios. Luego entonces podemos, si queréis, para no ya partir las presentaciones, porque es solo empezar ya, venga, vámonos a desviarnos. Si queréis podemos entrar luego en esto también, en porque ahora sí que ya tenemos decisión y porque antes no, pero por ahora. Entonces, cuando decimos paleontólogo y arqueólogo, ¿cuál es esta diferencia? Porque creo que mucha gente de a pie no es consciente de la diferencia exacta entre la paleontología y la arqueología. Bueno, la paleontología básicamente lo que estudia son todos los supuestos lógicos, los animales, etc. Y la arqueología básicamente lo que estudia son los artefactos y su uso en contextos de tipo doméstico y social. Son complementarias cuando estudiamos los humanos. Vale. Paleontología, evolución de especies y géneros, arqueología, la evolución social. De acuerdo. Y tecnológica y cultural, etc. Perfecto. Has dicho que te equivocaste a los 5 años. Ahora un poco en esta línea, ¿cuál es la anécdota o cuál es, si recuerdas, el momento en que decidiste que ibas a equivocarte en esto que estás haciendo particularmente? No sé si lo decidí conscientemente, pero yo me mandaba a mamá al pueblo de los abuelos cuando no me aguantaba, porque parece ser que era la progenie muy activa, no paraba, y me mandaban con los abuelos. Y me mandaban a un pueblo, Santa María de Besora, cerca de San Quirce de Besora, San Quirce, y allí pues habían fósiles marinos, y allí empecé a hacer una colección de fósiles marinos, y a partir de esta colección ya no paré. ¿Y por qué dices que es un error? ¿Dónde está el error? Aquí. Claro, dicen que a toro pasado, pues decir lo que quieras, ¿no? Pero esto me vino de una entrevista de mi amigo de La Vanguardia, de mi amigo Corbella, que hacía
unos artículos en La Vanguardia que eran entrevistas y me salió del corazón. Y supongo que la obsesión, quería acabar con la obsesión y contesté automáticamente. Pues no, pensé que a lo mejor tenía que borrarlo. Pero dije, no, es lo que estoy pensando en los 2020 o en los 2018, cuando creo que fue la entrevista. Y supongo que también obedece a la carga tan emocional y a la carga tan potente que tiene haberte dedicado toda tu vida, sin descanso ni paro, y a un mismo objetivo, aunque uno sea, en mi opinión, no me arrepiento de nada, pero fue un objetivo noble. Pero digo que me he equivocado porque seguramente no volvería a repetirlo. Sé que hay mucha gente que le pregunta, ¿qué suerte has tenido en la vida? ¿Qué tal y tal? Y volverías a hacerlo. Y dicen, sí, volvería. Pues yo no. Entre otras cosas, Pues porque no. ya lo he hecho. Eso está bien. Si ya ha pasado, claro que, como dices, a toro pasado es mucho más sencillo decirlo, ¿no? Tal vez volvieras a encontrarte en la situación y volvieras a hacer lo mismo por la misma pasión. La pasión es fundamental porque es la motivación. Y si no tienes una motivación y no enfocas, no tienes un pensamiento activo sobre lo que quieres hacer, dónde quieres ir, no puedes construir proyectos y no puedes hacer una contribución de conocimiento a la especie, ¿no? Que esto sí que siempre lo he tenido, aún lo tengo, intentar trascender por el conocimiento y contribuir a conocer lo que decías tú, quiénes somos. Pero sobre todo ahora que llevo ya a mis 70 años, lo que quiero es contribuir a saber hacia dónde tenemos que ir, no hacia dónde iremos, hacia dónde nosotros podríamos cambiar el azar por la telenomía. Esto es digamos que esto es mi espíritu actual. Y habla ya un espíritu material. Que no habla un joven de 20 años de un niño de 5, sino una construcción histórica, que es lo que hacemos todas las personas que nos dedicamos al conocimiento y al pensamiento. Con la edad. ¿Puedo hacer una pregunta, Candela? Bueno, ¿Tengo permiso? Por favor, claro que sí. Eudald, ¿qué diferencia has notado o qué rol tenía el conocimiento en la sociedad cuando empezaste y cuál crees que tiene ahora? ¿Qué importancia tiene esa búsqueda de conocimiento? Estas son preguntas precisamente que se encuentran dentro de este ámbito de la trascendencia, ¿no? Efectivamente, cuando yo era chico, nosotros somos nacidos en la posguerra, en unas condiciones sociales, políticas muy distintas a las actuales, y había unas sociedades que tenían realmente una situación muy distinta por las razones de tipo político, económico, social y cultural que las que tenemos ahora, que nuestra sociedad pues ha cogido una dirección. No diría que haya evolucionado, que haya progresado muchas veces dentro de una línea como la que yo pienso que debemos progresar, pero estamos hablando de ámbitos evolutivos. La evolución es responsable de todo. Medio siglo son muchos años, Medio siglo trabajando en el conocimiento son muchos años. Es decir, ha cambiado. Ha cambiado cómo entendemos el ser humano, ha cambiado cómo investigamos, ha evolucionado y se ha socializado. Hemos pasado de un mundo donde no existía la tecnología a la tecnología. A un mundo puramente digital, de hecho. Hemos pasado a un mundo tremendo. Hemos cambiado tanto, pero fundamentalmente nuestro cerebro tampoco ha evolucionado tanto. Curioso. Esto es curioso porque si bien nosotros tenemos bastante menos años de los que tienes tú, yo también tengo la sensación de que el mundo ha cambiado mucho desde hace un tiempo. Yo no quiero imaginar cuánto será esto. Yo creo que esta pregunta también te la puedes aplicar a ti. ¿Cuánto crees que ha cambiado el conocimiento desde quizá el momento en que él empezaba? Tal vez por lo que hayas oído. Porque de primera mano nosotros, como generación joven, vemos cuál es nuestra relación con el saber, nuestra relación con el conocimiento. Y es distinta, creo. Claro, mi cabeza ha hecho un doble mortal ahora cuando me preguntabas, que era, creo que hoy en día tenemos un reto, que es la veracidad del conocimiento que tenemos. Hay mucha información y es muy complicado saber cuál es veraz y cuál no. Pero a la vez, el doble tirabuzón para atrás, lo he hecho porque digo, no sé hasta qué punto la historia que yo había escuchado de pequeño, que me habían dicho, esto fue así, los romanos vivían así, esto era de tal forma, luego con los años van apareciendo como contradicciones, informaciones nuevas, matices. Luego también la idea de que la historia la escribe el que queda, o quien vence, o quien puede, ¿no? Entonces, claro, yo solo me puedo basar en mi experiencia vital. Y sí que para mí el conocimiento se ha convertido en un flotador ahora. Es lo que me permite estar a flote.
Pero antes, en mi juventud, que tampoco he tenido tantas épocas en mi vida, en mi juventud... Las épocas justas hemos tenido. En mi juventud era un castigo. Yo tengo la idea de aprender como algo impuesto y como algo aburrido, y entonces para mí ha sido como una reconexión, darle algo amoroso a la idea de que aprender tiene una utilidad y me permite controlar lo que pasa de dentro, de fuera de mi piel hacia adentro. El mundo exterior ya no lo puedo salvar, Eso está difícil. pero a mí el Controlar conocimiento mundo sí que me ha exterior salvado un poco la vida, sí. Aprender es, desde mi punto de vista, fundamentalmente tiene que ser divertirte. Esto es obvio. De hecho, han Si tú, demostrado que hay que vincularse emocionalmente con el saber para aprender. Sí, porque la energía que quemas intentando llegar a saber lo que tú decías, estas preguntas, que quién soy, qué hago aquí, en la medida que te diviertes, te va dando seguridad. Y también esta seguridad es la de saber dónde estás, lo que estabas comentando, que me ha gustado mucho. Saber dónde estás y poder explicar. Pues voy a poner, no me gusta ilustrar, pero me parece que ahora es el momento de poder hacer, si hacemos alguna vez, una ilustración para explicar las cosas, ¿no? ¿Sabéis lo bonito que es? A mí me gusta, por ejemplo, mucho la botánica. ¿Sabéis lo bonito que es salir? Estás en un monte, en un río, y reconocer todos los seres vivos que tienes a tu alrededor, los vegetales. ¿Sabes? No, esto es un Quercus pirenaica. Mira, aquí hay... ese placer de saberlo. Este placer que decías tú, de ubicarte, ¿no? De meterte en una realidad, porque esto es conocimiento, al fin y al cabo, ¿no? Desde que se hicieron todas las clasificaciones históricas, zoológicas, y a partir del siglo XVII, ¿no? De Linnaeus y todo, y decir, esto te da una sensación te embarga algo que es humano. Y esto para mí sí que lo que tú estabas comentando, el entendimiento del mundo. Entenderlo. Se llama, ahora que está muy en boga, se llama selección funcional. Hay tres tipos, lo comentábamos, hay tres tipos de selección. La que Darwin, por supuesto, en su famosa obra en el 19, llamó selección natural, que es que los más aptos son los que se reproducen y por lo tanto permanecen, no los más fuertes. Y la selección cultural, que es todos los conocimientos que uno adquiere y que permiten como consecuencia actuar de forma distinta delante de una presión, la que sea. Y la selección funcional, es las decisiones que tú tomas cuando estás en una situación, en un contexto determinado. Pues estas tres selecciones manejan, yo pienso, bastante nuestra vida. Que en el fondo seamos conscientes, quizá es una visión un poco utilitarista, ¿no? Pero de que realmente saber sirve, es necesario, y quizá por el sencillo placer de disfrutar. Yo creo que ahora vivimos nosotros a un ritmo, seguro que se ha trascendido y creo que nos pasa a todos, pero yo sé que nuestra generación nota mucho un ritmo frenético, y creo que toda disciplina que nos permita parar, observar, disfrutar, obtener, ¿no?, este conocimiento lento que da placer, ¿no?, que da unas sensaciones gratificantes, es toda una forma de revolución, y creo que son necesarias. Si bien creo que también hay un pequeño hándicap a veces, que es que muchas veces muchos jóvenes o mucha gente no entiende la utilidad real de ese saber. Y eso no está mal, no está mal. Que en el fondo nos hace sufrir, considero. Claro, sí que estamos en una época donde incluso el saber puede llegar a ser castigado. Y ahora me voy con mis amigos y me pongo, mira, esto es un pino rojo y esto es un pino gris, y lo puedes diferenciar por el tipo de tronco. No sé, y ya soy seguro el último en ligar esa noche. Entonces, claro, no sé, hay que afrontar ese problema, y también no sé hasta qué punto como sociedad es más interesante desaprender que aprender. No sé hasta qué punto hay que también enfocarse en todo lo que debemos desaprender. Y luego hay algo del conocimiento que a mí es lo que me fascina cuando voy con gente que sabe mucho de plantas o de animales por la montaña, que creo que el conocimiento lo que te hace ver es los iguales que tú tienes o lo que te pueden llegar a inspirar, cómo hace un árbol para protegerse o cómo hace un animal para comunicarse. Eso tiene que ver con cómo aprendemos, ¿no? También. Bueno, creo que para mí el conocimiento hace que de repente mi entorno se convierta en una especie
especie de espejo de bolsillo donde yo aprender de mí. Es como aprender a través de las plantas, a través de los animales, a través del tiempo, ¿no? La fuerza que puede llegar a tener el planeta, o la suavidad, o la... A mí espejo de bolsillo me gusta, ¿eh? El espejo de bolsillo es una expresión lorquiana que decía que para él un texto teatral era un espejo de bolsillo. Y para mí el conocimiento se ha convertido en eso, una forma de entenderme a través de mirar fuera. Pues bien, y ahora que te has entendido, dinos quién eres. A ver, porque hemos entrado en materia prescindiendo de tú quién eres. Pues siguiendo mi dirección... yo lo que estoy haciendo ahora mismo es desaprender la idea de quién soy. Entonces, he sido muchas cosas. Quién no soy, ¿no? He sido el hijo de alguien, he sido el novio de, he sido también actor, trabajo como técnico de sonido y ahora actualmente pues estoy un poco en esa desdibujación de mi identidad. Entonces, me gustaría definirme como alguien que espera. Oh, Sí, paciente. Alguien paciente. Y lo que estoy intentando hacer un poco en este tiempo que voy a estar en este planeta por ahora, es investigar uniones. Yo tengo una parte de familia que es como súper chamánica, energética, luego siempre me ha alucinado la filosofía, los libros, la narrativa, la poesía. Entonces, me fascina como la belleza y todo lo que una distintos humanos, por así decirlo. Estoy muy interesado en esa conexión y en poner el ojo en sitios donde me habían dicho esto no vale, esto no sirve. ¿Y de dónde sale ese David? ¿De dónde es la génesis de ese Pues David? no ¿Dónde sé. lo vamos a buscar? Supongo que entro un momento en terreno personal, ¿vale? Por favor. Un minutito. Tenemos un minuto. Supongo que he vivido cierto tiempo buscando ese ego, esa búsqueda de ego, ¿no? De quiero ser, quiero que me conozcan, quiero que me respeten. Y hubo un punto en mi vida que dije, hostia, he casi engañado a todo el mundo, pero a mí no me puedo engañar. Ah, es bonita esta. Y el día que me pasó fue como, hostia, quiero entender las cosas desde un colectivo. Y vi que la vida que estaba llevando era muy individualista en el sentido que las cosas me hacían bien a mí, pero ahora me fascina todo aquello que nos afecte un poco más en grupo. Intento ser útil. En lo que sea, si es de técnico de sonido, si es estando aquí, pues estando aquí. Aquí eres muy útil. Gracias. Sí, la complementariedad, yo pienso que efectivamente es un buen razonamiento. La complementariedad lleva siempre la correspondencia y lleva a algo fundamental, pienso. Esto es una forma de pensar, esto no es un conocimiento más de tipo del porqué filosófico que del cómo que trabajo yo, que es el método científico, ¿no? Pero lleva a una cosa que tú lo has explicado biográficamente y que yo he reflexionado mucho, que le llamo la individualidad colectiva, es lo más importante. El individualismo ha ido prosperando porque no se respeta al individuo. Porque normalmente si se respetara el individualismo no existiría. Lo llamo yo, precisamente el trabajo del futuro de la humanidad, o desarrollo, los 10 conceptos que desarrollo, uno precisamente es el tema de la individualidad colectiva, y explico muy sencillamente que continuamente estamos oyendo, ¿por qué hablas tú de esta cuestión si eres un inútil y en tu puta vida has hecho nada y tal? Cállate. Y esto lo oímos continuamente en casa, lo oímos continuamente con los amigos, amigas, lo oímos continuamente en el trabajo. Y después, esto hace mucho daño porque el individuo, a la que se da cuenta de que su individualidad no es respetada, porque siempre hay alguien que sabe más que tú y tal, hace que se retraiga. Y a mí, como no puedo opinar, como mi opinión no es correspondida, no es corresponsable y tal, y aquí empieza el individualismo, que es lo que realmente es un factor tremendo y que está capando nuestras sociedades. Y en el conocimiento ocurre una cosa también interesante. Yo he trabajado, he hecho muchos equipos, he viajado por todo el mundo. He visto gente muy digna, gente muy indigna en mi entorno pequeño, en entornos universales, etcétera, etcétera. Y en el conocimiento ocurre una cosa, en mi opinión, que tenemos que explorar mucho. Hemos convertido el conocimiento, que es transdisciplinar, en disciplinas. Eso es cierto, hemos compartimentado, ¿no? Mucho. Sí, señora, tú has dicho esa es la palabra, sí. Porque son disciplinas analíticas, ¿no? Esto fue desde Aristóteles, que creó la analítica, y después Descartes, entre otros, que
muy interesante porque al fragmentar el conocimiento, que se llama analítica, lo que estás haciendo aprender. Y de hecho, cuando nos encontramos mal, nos hacen una analítica. O sea, que está en todas las facetas del conocimiento y de la práctica y tal. Y el conocimiento sirve precisamente para curar enfermedades, pero también sirve para machacar socialmente. Porque, sí, como forma de estatus, sí, también. No, lo que decías tú, como forma de proyección personal, egocentrista en muchos casos, que pasa por encima todo tu contexto, ¿no? Y esto para mí esto es esta no integración del conocimiento en una disciplina. Precisamente, y ahora ya lo corto, pero estoy en racha sobre esta cuestión. Estoy en fire. Estoy en racha. Estamos trabajando en la teoría de la evolución social. Tengo próximamente una publicación de la obra con mi colega Igor Parra, y hablamos de una necesidad. Tendría que haber una forma de conocimiento, una disciplina que nosotros llamamos autoecología social humana, que nos permitiera hacer autoecología social humana, que nos permitiera que estas reflexiones, que son una mezcla del poder del cómo y el por qué, es decir, de filosofía y ciencia, que tendría que ser, y eso sí, yo en esto soy muy radical, obligatorio, tanto en infantil como en la enseñanza media, como en la universidad, como en cualquier ámbito de trabajo, que nos enseñara a ser críticos, a pensar a través de un conocimiento objetivo. Falta mucho esto, ciertamente. Hay el concepto de ecología profunda de los indios Cherokee, que no voy a citar partes, pero si alguien lo quiere buscar es súper interesante, que habla de que lo que existe, pero no os lo voy a decir, para que os quedéis con las ganas. No veo capacitado, yo digo el titular, pero sí que hicimos una formación que iba enfocada a la ecología profunda, y es muy interesante como tratarnos con ese respeto que exigimos para el mundo, pues empezar también a aplicarlo en nuestro pequeño cosmos. Interesante esto. Aquí hay esta idea de la Ilustración francesa, que somos herederos de todos estos conocimientos, que desde los clásicos griegos, sobre todo los naturalistas, y después, por supuesto, el Renacimiento, después el romanticismo, el marxismo, todas las corrientes que hay, y tan muy importantes, que es lo que nos ha capturado. Es decir, lo que estamos haciendo, pues, seas más joven, seas mayor, es trasladar todos estos conocimientos e intentar utilizarlos de acuerdo funcionalmente en el lugar donde estamos. Los podemos utilizar muy bien, pervertirlos, podemos manipularlos, podemos hacer una gran cantidad de cosas a partir del conocimiento. No olvidemos, por ejemplo, Alemania, ¿no? La cuna de Hegel, la cuna de Kant, la cuna de los grandes pensadores, ¿no? Pues al final se desploman en una cuestión económica y generan estas ideologías que son intransigentes, que no son ideologías que consigan el consenso, sino lo que hacen es destruir los principios fundamentales de las relaciones humanas, como la propia tecnología, que es lo más importante que hemos hecho los humanos. Los humanos hemos crecido y nos hemos hecho humanos gracias a dos propiedades: el lenguaje, la comunicación codificada, después la escritura, que es el mismo sistema de comunicación, y la tecnología, la técnica, hacer herramientas. Y esto es lo que ha hecho incrementar la sociabilidad de nuestra especie. Y eso, lo que decía esto antes, hay cosas fundamentales que no podemos de alguna forma prostituir. Cuando llegamos a prostituir la herencia sustancial humana, estamos de alguna forma construyendo las bases de nuestra autodestrucción como humanidad. Este es temazo. Pero no adelantemos, vamos atrás y vamos a responder la primera. ¿De dónde venimos? Un poco, hablemos sobre evolución propiamente, sobre todas esas cuestiones quizá que el gran público no conoce tanto. Y a mí me gustaría preguntarte cuántas especies de Homo hay, pero que además también, ¿qué es lo que consideramos una especie de Homo? ¿Por qué está tan dividida? O sea, ¿por qué cada uno es...? Te voy a contestar y explicaré después, pero con una analogía. ¿Cómo puede ser que un chaval de 5 o una chavala de 5 años conozca a todos los jugadores del Barça o del Madrid y no conozca las especies? Hay
hay menos especies humanas que jugadores de fútbol en un partido. Aunque hay jugadores de fútbol que menuda especie No, también. exactamente. Sí. No, pero está bien, está muy bien la coña esta. Pero fijaros... Pero que sí. Es verdad, es verdad. Ujú. Y esto ha ido evolucionando. Cuando yo estudiaba y ahora, había las especies que se conocían, el número era más reducido Aún. que el actual. Y sí, pensábamos que era una cosa lineal, que había un... Que yo de una escalera, ¿no? Como un Sí. eslabón perdido, pero No, perdimos... No, pues no es ahora una sabemos escalera. que es una hiedra Pero- y es mucho más complejo. Hay el Homo habilis, el Homo ergaster erectus, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, por decir nombres para que todo el mundo sepa que yo sí que me sé el equipo de fútbol. Y a cambio, me sé el equipo de fútbol de la evolución, pero no el equipo de fútbol de Barça no lo conozco, pero estaría muy bien, también tendría que conocerlo, Estaría bien, porque yo no me lo vivo sé, con pero ellos, vamos. y el Homo neanderthalensis, denisoviensis, floresiensis y sapiens. Es lo que digo, es las filogenias que llaman, pero es una hiedra la evolución. Entonces es muy importante que a los escuchantes de este podcast tengan, es una hiedra, no es ni un árbol ni un arbusto, una hiedra, que todo el mundo la ha visto en la pared, que nace paralelamente, que se cruza, que se entrecruza y tal. Y esto es en el panorama de que es lo que yo he trabajado toda mi vida, de la evolución social. Y estoy muy, muy contento de mi conocimiento, porque hoy he encontrado a la mitad de estas especies durante 70 años trabajando, 50 de investigación directa, ¿no? Y esto es importante, es decir, reconocernos y tal. Ahora bien, has hecho una segunda pregunta totalmente envenenada, ¿qué es una especie? Es horrible, sí. Soy consciente. Aquí todo es una película A mí una vez me dijeron, venenosa, quizá, venenosa, venenosa. Mucho. Un investigador me dijo una vez que no sé si es que nos ponemos tantas especies diferentes porque estamos hablando de nosotros mismos. Que tal vez, si fuera un animal, diríamos, hay dos. Y estos son parecidos. Bueno, Puede ser eso. fíjate, sí, puede ser, y también si hablamos de especies, por ejemplo, también como en el siglo XIX y el siglo XX, y aún ahora, que hablan de razas humanas, no hay razas. En el ser humano hay diversidad, pero razas no hay. Hay etnias, hay grupos culturales, etcétera, pero el color no da lugar a una raza ni tal. Nosotros éramos de tez oscura, éramos negros cuando desarrollamos. De hecho, nuestros congéneres australianos tienen aún el color inicial que teníamos. Y de hecho aquí, como hemos puesto, tenemos de hace 1 millón de años una... Pausa, hace una pausa, quiero decir, pausa El color- publicitaria. Pausa publicitaria. Hace Pero mira, una color, pero para referencia a que su veáis propio libro. el que es color Homo antecesor. de la chica de la grandolina, ¿no? Ajá. Preciosa, con una mirada que le, Una que le mirada ha muy puesto bonita. nuestro amigo, el que ha hecho la ilustración. la ilustración. Una mirada es- bonita, ¿eh? Sí, es la mirada de la que podéis imaginar de la Gioconda. ¡Ey! Cierto. Una mirada, tiene cierta mirada inspirada, supongo. Esa yo. sonrisa, La sonrisa, misteriosa. la sonrisa ¿no? misteriosa. Sí, sí. ¿eh? No, esto que estamos comentando hoy está muy bien. Yo pienso que lo que estamos haciendo aquí sí que es la forma de conocer. ¿eh? Yo no insistiría más en las especies, ni caracterizarlas, tiene muy poco sentido, ¿no? Empezar a decir, no, vamos a ver, una descripción morfológica para hacer una especie paleontológica, no biológica, te explica, tenían la frente tirada hacia atrás, tenían la cara hinchada, los neandertales, no tenían la barbilla hacia atrás. Esto es una descripción morfológica sencilla. Después hay muchas más. No tenían fosas caninas, es para que se entienda un poco el marco en el que estoy hablando. Y después te das cuenta en la historia que hace 800.000 años ya había una cara como la nuestra, moderna, que rompe todos los esquemas que nos habían contado en la universidad y tal. Y que dices, no, esto lo encontramos hace 30 años. Yo tengo una pregunta a este respecto. Hablamos, siempre se oye hablar mucho de los neandertales. O sea, es como una cosa que mencionamos mucho. Incluso a ratos yo entre mis amigos reconozco que puede llegar a ser un poco insulto, ¿no? Oye, tú tienes más de un porcentaje de neandertal, como broma. Y realmente son muy, muy parte de la cultura pop, digamos, que los conocemos todos. Pero ¿por qué es tan importante? Hombre, ¿Por qué ahí está tan porque en boca? vivían en Europa, y en el oeste asiático y tal, por lo tanto se les da, y se han encontrado restos en muchos países de la propia Comunidad Económica Europea, y de hecho, claro, los neandertales somos nosotros. ¿eh? La deriva genética ha conducido, como decías tú muy bien,
que tengamos un porcentaje. Yo tengo el análisis, tengo un 2% de Neandertal. Y los Esto sería Neandertal, divertido, todo el mundo hacérselo y yo tengo 4, no, yo tengo... No, hay cosas de genética que aquí, al introducir esta historia, fíjate, que tienen una gran complejidad. Por ejemplo, ahora sabemos, te dicen, porcentaje de Neandertal. El problema que tenemos ahora es que los últimos descubrimientos se ha visto que muchos genes neandertales son sapiens, porque hubo una hibridación hace 250.000 años cuando salieron los primeros africanos. Y lo que decían, el porcentaje de Neandertal, pues ahora se ha descubierto que se llama introgresión. Es una especie, introduce genes en otra y pasa lo que está pasando. Es decir, de ahí lo de la hiedra, ¿no? Que no es que... Es decir, ya se habían caracteres encontrado. neandertales los fija, pero no son suyos. Claro, fijaros la complejidad que puede tener. Claro. Intentar tan sencillo como para que yo te diga, oye, dime cuáles son las especies. Esta precisión analítica. Digo porque había... Complicado. No, que hay complejidad en el conocimiento, ¿no? Pero es fácil explicarla. Es decir, no aprenderla, pero explicarla, como estamos haciendo aquí, ¿no? Porque después tú coges un libro y parece que todo está muy claro, ¿no? Eso es verdad. Pero claro, está muy claro porque cuando no se sabe todo está claro. Antes has mencionado, muy importante, que él ha hablado de tecnología y de lenguaje. ¿A qué te refieres con tecnología y con lenguaje? Bueno, tendría que decir de forma más precisa, inteligencia operativa o técnica. Vale. Tecnología tiene 40 años. Es decir, para poner, porque esto también es importante para describir qué es tecnología, es, por ejemplo, un ordenador. Vale. O los micrófonos que tenemos delante, que se hace a partir de una teoría del sonido, una teoría de funcionamiento de las leyes de la física, ¿no? Y técnicas, todo lo que se hace por esto. Un vaso, un plato, pues digo para distinguir. La técnica y el lenguaje se asocian. Por ejemplo, van juntos. Y esto es lo que hace, lo que nosotros llamamos, hace 2 millones de años y medio, lo que llamamos la clausura operativa. Cuando se une el lenguaje, la capacidad de tal y producir herramientas, se forma un compendio de conocimiento exosomático y somático, se hibridan esos dos tipos de conocimientos y empieza la humanización, empieza la humanidad. ¿Por qué? Porque al juntar comunicación, lenguaje y técnica y tecnología con el tiempo, incrementas la sociabilidad de los grupos que lo hacen. El incremento de sociabilidad es la base de la historia. ¿Por qué se incrementa esa sociabilidad? Se incrementa porque haces las cosas de una forma distinta y puedes conseguir energía de un medio de una forma distinta. Primero, porque tú interactúas y puedes explicar y hacer cooperar con conceptos. Y dos, porque las herramientas cada vez son más eficientes y la mezcla es explosiva y va haciendo saltos. ¿Y sabemos desde cuándo existe el lenguaje? ¿Sabemos que nuestros antecesores se comunicaban? No lo sabemos. Sabemos que hace medio millón en Atapuerca, a través del oído medio, hemos encontrado que ya hablaban. Y que ¿Cómo lo sabemos eso? Lo saben porque el oído medio es básico, hay el yunque, el martillo, el estribo, que son analizando todo el canal auditivo con estos, pues, y viendo y haciendo un modelo mecánico, se ha podido lanzar un mensaje y ser recibido. Y gracias a esto hemos podido saber que si tú puedes recibir morfológicamente el mensaje, quiere decir que hay mensajes que te llegan. Recibir, claro. Con lo cual, hace medio millón de años ya se oía en banda ancha, como nosotros, con lo cual había lenguaje. Qué Esto bueno. Es un ejemplo que estamos comentando. Claro, y ahora esta aquí. Posibilidad del lenguaje Efectivamente genera que seamos más sociables por sí mismo. Incrementa la sociabilidad, lo que decías tú cuando hablabas de estos rendimientos de proyección personal. Estableces una dinámica tremenda que hace que puedas prosperar y adaptarte, no tan solo socialmente, sino a los entornos donde vives. Has mencionado antes Atapuerca. Sí. Que es uno de los yacimientos más vitales para comprender la evolución humana. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, y lo estaba diciendo, hemos encontrado las fuentes materiales de vida de los humanos y los propios humanos desde hace 1,5 millones de años. Están todas las especies que hay en Europa, están concentradas. Allí se han conservado. En los yacimientos, estas cuevas han quedado colgadas y allí se conserva toda la historia de la humanidad. Pero es por eso que probablemente es el yacimiento
conocido más importante de Euroasia. En África ocurre también, en otros lugares, Caconture, en el quizá. este africano, sí, Caconture también, el nacimiento chilense, muchos sitios. Claro. Por eso es importante, pues ya está documentado, porque en ciencia lo que necesitas es documentar. Sin documentación, que antes hablabas tú, sin hechos, no hay historia. La interpretación es otra cosa, pero sin hechos tú no puedes establecer una relación de cómo la humanidad ha evolucionado. Hemos hablado antes de las filogenias. Claro, las filogenias son clasificaciones humanas. Si no las puedes realmente... Tú dices, este esqueleto, esta cara es muy distinta de esta y tal, pero después resulta que la genética dice que Son casi cuando se iguales. pueden reproducir. Si se pueden reproducir, no es una especie. No es una especie, claro. Biológica, pero puede ser una especie paleontológica porque es muy distinto. Y no pasa nada, claro. O sea, podemos discernir entre especie Está claro, biológica y eso es especie fósil, paleontológica. es fósil, claro. Claro. Qué Pero bueno, ahora las cosas ya han cambiado. Ahora, con el CRISPR-9 y con todos los avances que hay en genética, pues tú puedes coger material genético y hacer un neandertal. Claro, supongo que la Esto tecnología... ya se puede hacer ahora. Antes esto era imposible, inimaginable. No se hace, pues no se hace por muchos motivos. Pero ya se puede hacer. ¿Se puede hacer? Un neandertal o ¿Cómo? un sapiens. Hemos llegado a Jurassic Park. Hemos llegado a Jurassic Park Estamos, en versión dominio. estamos en este momento que los colegas que trabajan en estos campos, ¿por qué? Porque este material genético está contenido ya en las poblaciones actuales. Es decir, tú coges 500.000 de personas asiáticas que tienen mezclas de Denisova y de tal, y aquí pues están todos los genes de Neandertal. Caray, no es para nada. Son cambios muy importantes lo que estamos comentando de la evolución. Esto, para mí, cuando decimos de conocimiento, explicar la evolución, es lo que hacemos aquí. Transferir cómo conocemos y cómo podemos interpretar lo que conocemos para que nuestra especie mejore. Que mejore socialmente, mejore intelectualmente, económicamente, culturalmente, que es el objetivo que tiene lo que llamamos progreso, no desarrollo. Desarrollo no tiene nada que ver con el progreso. Globalización es el peor invento que ha hecho la humanidad. Esta es buena. Podía haber hecho la planetización, que es mantener y aumentar la diversidad. Pues se ha hecho al revés, con lo cual estamos de alguna forma cargando nuestro propio proceso evolutivo. Al intervenir en los medios y transformarlos, perdemos capacidad energética de nuestro propio sistema. Es el sistema humano. Hay una pregunta que yo me hago a menudo, que me gustaría compartir, que es si un ser humano puede hacer algo antihumano, si un humano puede deshumanizarse, en el sentido de que a veces hablamos de que estamos perdiendo nuestras facultades como humanos, ¿no? Y digo, ¿forma parte de una evolución que ahora no entendemos y en un futuro a lo mejor sí? Totalmente. ¿Se puede hacer el humano algo que no sea propiamente humano? ¿Podemos saltar por encima de nuestros hombros? Esto es muy importante porque está muy ahora de boga. Hace 70 años, el test de Turing para desencriptar en la Segunda Guerra Mundial, una máquina que es capaz mecánicamente de transformar y buscar información para encontrar las claves para los bombardeos de los alemanes. Hay la película de Imitation Game, ¿no? Que Sí, creo que retrata ahora esa historia. Todos estos tipos de películas de esta época, exactamente. Durante mucho tiempo este tipo de funcionamiento mecánico, tal, hasta que hace 2 o 3 años esta inteligencia artificial es generativa. Genera procesos que pueden transformar, articulan el conocimiento y pueden ser capaces de plantear, porque aprenden de los propios algorítmicos. Pero no son creativas aún. En 3 o 4 años lo serán. Esto te lo digo porque la inteligencia artificial es el descubrimiento más importante después del fuego. Para que entendamos un poco. Porque nos cambiará y entraremos en la dimensión que él decía. Cuando se hibride la inteligencia artificial creativa y generativa con la inteligencia natural, estaremos preparando la transhumanización. Y esto pasará muy rápido. La deshumanización. Para continuar.
entraremos en la transhumanización. O sea, realmente los seres humanos somos capaces de generar algo que ponga en entredicho la propia naturaleza de lo que nosotros somos. Si somos inteligentes, sí, porque probablemente No lo si nos sabemos. eliminan será porque no hacemos ninguna falta en las estructuras ecológicas. O sea, puede ser un planteamiento que, aunque parezca una butada, muy interesante, eliminar a alguien que perjudica su propia historia y la naturaleza. Ya, puedo hacer ya la última pregunta. Es que me parece súper interesante y oye, tengo muchas preguntas. Tengo Muchas preguntas. Una de ellas, voy a citar a mi abuela Conchita, que un día hablando con ella me dijo, el problema de hoy en día es que no se entienden los inventos. La tecnología, Muy bueno. la tecnología antes la entendías, ¿no? Cómo funciona una polea, pues... Y ahora a ti te dan un iPhone, sabes todo lo que muy hace, pero bueno. no sabes cómo funciona. ¿Cómo puede llegar a afectar en un momento de tanta unión con la tecnología el no entender cómo... Podemos llegar a no entender ya a qué conclusiones llega una máquina? Esto es una pregunta súper inteligente. Es de mi abuela. obvia. Yo. No, Sí, claro. sí. Porque está Grandísima muy bien mujer, planteada. Conchita. Está muy bien planteada, es una gran pregunta. Es decir, para entender cómo funciona un teléfono móvil, tienes que conocer cómo funcionan las leyes de la física. Absolutamente. Después no hace falta que sepas, pero tú preguntas cómo funciona y probablemente un 99% de la persona que preguntas no saben cómo funciona. No. ¿Por Yo qué? soy ese Porque no porcentaje. conoce las leyes de la física. Si conoces las leyes de la física es muy sencillo. ¿Eh? O cómo se traslada el sonido, o cómo... Por tanto, en esta autoecología social humana, una cosa que tendrían que explicar es esto. O tal vez es que esto es ¿Cómo un poco funciona como un frigorífico? ¿Cómo funciona... Un mando a distancia, un mando a distancia. un poco, nos parece ¿Cómo como el pacto funciona? social, Pero, ¿no? pero Estamos estamos en el renunciando. ABC, que estamos entrando en un mundo de algoritmos, del deep learning, Está claro, de maquinaria, está claro. que si ya eso es la base, es el Está primer claro. paso. Claro, ¿Cómo pero quiero decir, quizá nosotros estamos cediendo individualmente nuestro conocimiento sobre esto para que el mundo funcione. No, Quiero está decir, bien, si todos pero tuviéramos que saber sobre esto, No, gastaríamos es muy demasiado poco. tiempo haciendo esto. Son menos que los jugadores de fútbol. ¿Sí? ¿Tú crees? Las leyes de la termodinámica son 3. O sea, Y luego hay- te sirven, Más sirven claro. para el fútbol también, o sea que se puede Probablemente. implementar. No, otra vez de fútbol. Son vamos a utilitarias, igual. más no El poderlo. que sabe el año que metió un gol, un defensa y no un delantero. Pues sea, hacemos las leyes un- de la termodinámica, que podríamos ahora entrar, no es el lugar ni el momento, pues son 3. Con estas leyes explicas casi todo. ¿Ya? Las Sí, pero leyes... No, claro, No se nos educa en esto. Es no, eso curioso. Estoy diciendo, sí, se educa. Si tú eres disciplina, estudias física o estudias ciencias o estudias algo. Pero todo esto que estoy diciendo aquí, la gente se piensa que tienes que tener muchos conocimientos. La gente, ¿qué es la mecánica cuántica? Es muy sencillo. Después cómo funciona es otra historia, pero explicar los principios. Esto de que un electrón puede estar espacialmente a 3.000 kilómetros de aquí, formar parte que lo que puede ser una onda y partícula a la vez, todas estas cosas, explicarlas no cuesta nada, pues entenderlas y aplicarlas, que alguien coja y haga un Haga microscopio algo con electrónico. Claro, Es pero complicado. ¿cómo le dirías yo voy a hacer de millennial, ¿vale? Por favor. Pues voy a hacer de... Play the game. voy a representar mi generación. ¿Por qué tengo que... La pregunta es trampa, pero ¿por qué tengo que saber algo de memoria cuando lo puedo tener al alcance de mi mano? Sí, porque igualmente tampoco lo entiendes, no es necesario. Pero has de saber, es una obviedad, la sopa Yo tengo de la ajo, respuesta a eso. has de saber dónde tener la información. Y esto es la sopa de ajo, y se ha dicho miles de veces. Mi niño tiene ahora 13, 14 años, y me decía, papá, ¿por qué tengo que aprender las tablas de multiplicar? Y decía, solo para hacer un ejercicio mental, porque no te hace falta. Bueno o no, porque todo lo que no tenemos dentro de nuestra propia red no está operando. Sí, pero Si nosotros vamos a generar el conocimiento, al final se genera Sí. asociando cosas distintas. De Si yo no las acuerdo. tengo aquí, las tengo ahí. Tienes razón. El ejercicio lo está haciendo él, no yo. Tienes mucha razón. Eso pero es distinto. Si tú sabes cómo funciona el teléfono móvil y todo el mundo tiene teléfono móvil, aprender cómo funciona una derivada, una integral, tiene muy poca importancia. Ahora bien, ¿por qué? Porque esto está cambiando. Conocimiento, la forma de aprender, la educación, esto está cambiando. Por ejemplo, la inteligencia que viene es una inteligencia icónica. Por eso los emoticones tienen tanta fuerza, por eso todo tipo de
han tenido y han ido cambiando la representación genérica de los procesos, ¿no? No hace falta enrollarte. Es decir, yo estoy muy contento de haber estudiado Kant. Ya. Seguramente si no hubiera leído y estudiado Kant, no podría hablar con la propiedad que puedo hablar ahora. O no podrías haber llegado a ciertas conclusiones. Efectivamente. Ya, hay un concepto que es el paréntesis Gutenberg, que dice que nuestra forma de transmisión de conocimiento se está volviendo como antes de la invención de la imprenta, por tanto de la democratización del leer, que es que, ¿cómo era la transmisión de conocimiento? Audiovisual. Aquí mismo estamos haciendo un podcast. Ahora el conocimiento es audiovisual otra vez. Cuando yo no sé hacer algo como persona profundamente incompleta en este mundo, recurro a este cacharro para que me ponga un vídeo de alguien que en otro lugar del mundo sabe hacer esto. Por eso. Pero también yo creo que a mí me pasa mucho que me gusta mucho leer, adoro la lectura, pero cuando leo me doy cuenta de que algunas cosas complejas me cuestan más de entender. ¿Qué quiere decir? Que si me las narra alguien, una persona con cara y ojos, con gestos, con un tono de voz, en un lugar determinado, con un ambiente, con un acompañamiento, lo que fuere, me llega mejor. Está claro que Por tanto, llega. Si siempre dependemos de esto solo para transmitir el conocimiento... Pero esto forma parte ya, porque he dicho antes, la clausura operativa es el lenguaje y esto integra todo, la tecnología, el lenguaje lo integra todo. Y esto es lo importante. Ahora estoy leyendo un artículo, porque me interesan, leo muchos artículos de estos que muchos de ellos entiendo, digamos, el concepto, pero soy incapaz cuando salen una secuencia matemática compleja de derivadas, y esto cuando yo estudiaba matemáticas, derivadas y tal, pues pregunta a un físico si es una matemática aplicada a la física, los dominios, por ejemplo, de la cuántica, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con todas las leyes básicas que yo entiendo las leyes, tal, pero claro, la demostración matemática de un artículo científico, claro, yo no estoy al nivel de esta disciplina como para poder... Pero, ¿qué dices tú? Hay alguien que es un amigo tuyo físico, ya, si esto es muy sencillo. Mira, y tú dices, mira esta integral que la descompongo y tal, ya está. Es decir, por lo que hablamos antes, la socialización de la tecnología no es que todos tengamos teléfono móvil, sino que sepamos las leyes de cómo funciona. No de repararlo. De repararlo, oye, esto siempre ha sido igual. Lo llevaremos a una persona que lo sepa. No, pero esto ha pasado toda la historia. Claro. El caballo, no todo el mundo ponía herraduras. La mayoría de la gente era incompetente, no tenía ni puta idea, sabía cómo funcionaba, pero poner una herradura lo hacía el herrero. No, porque la gente se piensa que todo esto ha sido toda la vida igual. Pero tal vez ahora hay un problema, no sé si lo habéis pensado así, que es que todo el mundo tiene acceso, más que nunca, al gran grueso del saber de la humanidad, pero cada vez hay menos gente que la utiliza. Claro. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo abordamos esta problemática? Es decir, cada vez tenemos más acceso con esto podemos acceder a todo, pero cada vez hay menos gente que quiere acceder a todo con esto. La gente entra en los... ¿Acceder a qué? Y el problema es que estamos, que te has dicho tú, a mí que te interesa estar todo el día mirando un teléfono de noticias y cosas que tú no vas a poder metabolizar y que no vas a poder utilizar. Lo hacemos todos, es decir, mirar una tal... Y está muy bien, es una forma de... Dicen que la vida es como te distraes hasta que palmas. Pues es esto. Porque dicen, no, utilizar 4 horas el teléfono móvil. Teléfono móvil, pues sí. Pues, y antes 4 horas jugando a cartas o... Incluso los animales lo hacen con... Sí, se pegan unas siestas que no veas. Estoy diciendo, ahora bien, claro, hay un tiempo de conocimiento, que es lo que aquí estamos discutiendo, ¿no? La evolución, los homínidos, saber cuáles son, a tener, digamos, unos puntos estables, la genética, para que sirve para entender la evolución humana, ¿vale? La tecnología, el lenguaje, cómo se sabe que había un lenguaje, por qué una descripción morfológica de un esqueleto es importante, es todo eso. Y hablar de evolución, pero hablarlo como hacemos aquí, en un contexto, pues cuando te interese mucho más, y mira, hemos hablado del Homo antecesor, ¿cómo es? Pues oye, coges un libro, buscas, coges un libro si lo tienes a mano, si no buscas en la red y pones Homo antecesor. Y ya está. Sí. Buscas y puede ser que estemos cambiando un poco de paradigma, o a mí me da esa sensación de conocimiento de letras, de libros, a de repente conocimiento emocional.
Sí. Yo sí que noto un auge, a lo mejor también Sí, es mi lo hay. alrededor, de la gente está empezando a preguntarse por qué hace lo que hace, Por hasta qué supuesto. punto esa idea de que tienes control Por sobre si te supuesto. enfadas o no sobre alguna cosa, son como ideas casi revolucionarias, Bueno, ¿no? revolucionarias. Desde mi punto de vista, y no sé hasta qué punto en la historia esto se ha repetido alguna vez o ha ido como momentos en desarrollo un poquito más y ya, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me han dicho todo lo malo que ha hecho la Iglesia, no digo la fe, la Iglesia. Entonces ya como generaciones, todo lo que venía de la Biblia o del Corán o del budismo, mi cabeza lo ha tachado porque estaba mal, Claro, porque ¿no? te lo han contado moralmente, sí, pero bueno. Y eso con muchas cosas, con la monogamia, con muchos sistemas políticos. Creo que ahora hay un momento donde muchas cosas que habían pasado han caducado, como que se ha quitado el velo un poco. Y creo que un poco nuestro trabajo es el pararnos, detenernos, Por dejar que se supuesto. separe la piedra del polvo y del agua y ver qué cosas, porque a lo mejor sí que necesitamos fe. Y a lo mejor sí que necesitamos aprender cosas de otras culturas, civilizaciones Claro. súper importantes que como no coinciden con algunas ideas nuestras, no digo todas, No pero está con claro. algunas ya las marcamos, no esa cosa de individualidad de lo que no se parece a mí no me interesa. No, tienes razón. Y creo que a nivel de generación, esto que hablabas de hasta qué punto la gente ya tiene toda la información y no le interesa, yo creo que a la gente sí que le interesan cosas, pero han cambiado un poco. Sí, tienes razón, El pero la rango, ¿no? de conciencia, intereses. Sí. lo que estás diciendo tú me parece muy lógico, porque se ha de escuchar que dices tú, las religiones, la Iglesia en este caso, las religiones son un factor de cohesión social, independientemente de que esté bien o esté mal. Es decir, yo también entiendo, la fake news más importante que se ha hecho es lo de Adán y Eva. Las fake news son muy antiguas. La más grande La de la más historia. grande. No hay otra fake news como la de Adán y Eva, que después lo utilizan como un mecanismo de control, pero sobre una fake news, o sea, sobre un hecho que todo el mundo sabe que no existe, que es una puta elucubración, porque no hay pruebas científicas y no hay nada, y con lo cual, puedes decirla. Y la fe, para mí, no es para mí, mi forma de pensar como Sí, científico, lo más importante es la esperanza. Y lo que estabas diciendo tú, Sí. que la esperanza es como tú puedes transformar, puedes ver los valores sirven para nada. Los valores han sido fundamentales en la educación tanto oriental como occidental, pero ahora lo que sirve, como está cambiando, sirve la conciencia. Claro. La conciencia crítica. La conciencia crítica es un gran bastión, no un valor, es un gran bastión social. Es decir, analizar por qué haces una cosa y cómo es que lo haces. Las dos, la síntesis filosófica científica. Claro. ¿Y creéis que vamos hacia más conocimiento de esta síntesis, de esta idea de la conciencia, de este pensamiento crítico, o hacia atrás? ¿Qué creéis que estamos evolucionando o La involucionando? manipulación es la base de las relaciones sociales humanas, desgraciadamente, ¿no? Y, La manipulación. Sí. ¿En qué sentido? La utilización de forma voluntaria Partidista, de la ¿no? información y para no generar consensos sociales. Claro. Esto es la manipulación. Da igual, la manipulación no la tiene el poder y no la tiene, puede tener una persona, una familia, especies distintas, un equipo de fútbol, un partido político. Hay una frase de la Biblia que dice: el diablo no sabe para quién trabaja. Bien, es muy buena. Te da igual. Sí que la maldad no entiende. Exactamente, la maldad. Tú dices, claro, que son... Hay algo que me ha sorprendido, porque tú dices, yo creo en la esperanza, yo creo en la fe. Yo pienso. Yo pienso. Y yo en la fe, y cuando has dicho esperanza, digo, ya sí, para mí la fe es la esperanza. Vale. Entonces creo que nos encontramos también en un punto donde la palabra es un mapa de la realidad, Sí. pero la palabra, y creo que muchas guerras hoy se están dando por hablar de lo mismo, pero con distinto nombre, la mayoría de veces. Y creo que hoy en día los jóvenes, como estamos destruyendo un poco la palabra, incluso se están mezclando lenguajes, la mayoría de cosas que nos interesan van más allá de la palabra, ahora ya los nombres es como, da igual cómo se llame o cómo se haya llamado digo, ¿hasta qué punto la palabra es un limitante? Yo hoy voy lanzando preguntas porque no tengo No, ninguna muy bueno, respuesta. muy bueno. ¿Hasta qué bueno, punto sí, la sí. palabra es el limitante de que podamos avanzar hacia... ¿Hasta qué punto nos tomamos demasiado en serio la palabra como
como Es que sociedad. la palabra ha sido, bueno, esto que estábamos comentando de la clausura operativa, la palabra, que es una representación de una forma concreta, los morfemas, de lo que es el lenguaje, es decir, el habla, es lo que nos ha hecho humanos, es consustancial a nuestra humanidad, que nos guste nuestra humanidad y nuestra evolución. Aquí entraríamos en un terreno que sería ya más metafísico que no filosófico y científico, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, vuelvo a repetir porque me parece muy interesante, es motivar para que la gente pueda conocer y después aprender de lo que conoce. Es decir, aquí podemos estar enrollados ahora con cada una de las especies, no Sí, tiene sí, ningún podríamos interés. estar haciendo algo muy No tiene al ni- uso. No tiene ningún interés. Y lo digo como, en este caso sí, especialista de una disciplina. Pero, por ejemplo, sí que tiene interés la cronología, saber que el Homo sapiens no tiene 2 millones de años. Porque, bueno, si ponemos todo el mundo sabe que en el fútbol, si tiras a puerta y entras, gol. Bueno, yo no entiendo de fútbol. Pero eso está claro, ¿no? Tengo Eso, claro. creo que es un consenso esto, ¿no? Exacto, eso se llaman consensos. Perfecto, lo tenemos. No, está bien, Sí, pero sí. claro, alguien diría, bueno, pues estáis aquí, no habéis hablado de evolución, al contrario. No, al contrario. Hemos hablado solo que de evolución. De hecho, creo que me gustaría preguntaros a los dos, cada uno desde vuestro prisma y desde vuestro punto de vista, ¿hacia dónde creéis que debería ir todo esto? No sé. ¿A dónde crees tú? Todo esto, Todo esto es todos, bueno, el pollo que tenemos aquí montado, estos señores que nos llamamos Homo sapiens sapiens. Esta gente. Hace poco hice una obra de teatro donde se citaba una frase que me gustó mucho que decía que el problema de hoy en día es que no dejamos que lo nuevo nazca ni que lo viejo muera. Y esa idea me gustó bastante. Creo que estamos en un punto de mucha incertidumbre, pero no sé si siempre toda la historia ha sido así. Lo que pasa es que veníamos de una época donde se había estructurado todo mucho, ¿no? Parecía que si había un plan A, que si tú trabajabas, luego tenías tu empleo, luego te comprabas la casa, había un Estado que te cuidaba y que ya se encargaba de hacerlo todo por ti, que tú te podías relajar viendo la tele. Entonces creo que venimos de un momento de engaño donde se ha tapado la naturaleza que tiene la vida, el sufrimiento que tiene implícito, y creo que ese sufrimiento, ese dolor que puede surgir en el día a día, que también lo sienten las plantas cuando hay una tormenta, como que es inherente, aquí es cuando necesitamos la comunidad humana. Y creo que estamos en una época súper individualizados, que ya casi diría que somos consumidores. La gente va a consumir teatro, no va a ver teatro, y va a consumir música, no a escuchar música. Luego también ese individualismo hace que se pierdan los rituales, que también hay esa cosa de hemos eliminado muchas fes y muchas religiones, y aquí había parte de rituales. Entonces creo que estamos en un momento como niños y niñas huérfanos de referentes y de... Ya no es elige el camino bonito o el camino feo, sino que estamos en un descampado. ¿Y ahora qué? Y estamos divagando sobre lo que nos gustaría o no nos gustaría, pero al final hay mucha gente que está pasando hambre, hay mucha gente que está asustada, hay muchas guerras en el mundo, y empezamos a no tener el control de la situación. Ya incluso diría de nuestros deseos con la llegada de la tecnología y la implementación de la tecnología, sobre todo en lo más joven. Es la contradicción que vivimos, es que es lo que es humano. Aquí después ya entrar. Yo pienso que que está este triálogo que estamos haciendo es muy interesante, pero después llega un punto que esto es, por ejemplo, ahora no, que esto llega a un punto que entras en la redundancia. Ahora si continuáramos... estaríamos dando vueltas sobre estaríamos lo mismo. dando vueltas, no estaríamos redundando, estaríamos dando vueltas sobre algo que está explicado. Con lo cual yo pienso que lo que estabas diciendo tú ahora es en la incertidumbre donde nace el conocimiento. Yo pienso que esta es una gran frase, porque realmente ahora mismo tenemos, pienso, poca tolerancia a la incertidumbre. Creo que venimos un poco de herencia de este desengaño de que nos habían prometido que todo iba a ser certero y ordenado, y estamos volviendo un poco a la vorágine de la realidad de nuestro mundo, nuestro planeta, llámesele como quiera, que es que la incertidumbre es la única verdad, sí,
absoluta, la única cosa sobre la que podemos estar seguros, que es que no sabemos. Y eso creo que es hermoso al mismo tiempo y creo que es muy conclusivo del capítulo. ¿No os parece? Sí, Muy conclusivo de la en charla. mi opinión, sí. Hemos agotado, Pues- no hemos agotado el tema, hemos agotado la idea. Hemos llegado a buen puerto, ¿cómo no? El esbozo. Luego ya, quien quiera comprar el libro... Eso también la gente que tenga interés. Pero siempre os he dicho una cosa, leer por leer no sirve para nada. Leer para comprender, para conocer. Y sobre todo a lo que tú puedes aplicar a tu vida. Absolutamente. Esta cosa de, yo que estudié carrera teórica, esta cosa de hay que leer todo esto porque es parte del saber y del conocimiento y pensar, ostras, hay cosas con las que ahora mismo no estoy empatizando nada, no entra nada dentro de mi cosmogonía y de golpe años después coger ese mismo texto, encontrarlo perdido. Está claro. Ostras, esto ahora de golpe me significa mucho. O al revés, ¿no? Un texto que en un momento me significó muchísimo de golpe. Leer no es malo. Es decir, leer o comprender o hablar no es malo. Es decir, en sí mismo es una función interactiva básica para tener correspondencia con tus congéneres, ¿no? De los que ya no están, por eso, que han escrito, o los que no han escrito, o los que has tenido información oral o hablada, etcétera, etcétera, y de los que han escrito, que afortunadamente han sido algunos muy interesantes y de lo que se ha rescatado del pasado. Y yo siempre he pensado lo mismo. Es obvio, por ejemplo, que un especialista en evolución humana como yo, si no hubiera leído los clásicos, no tendría mis capacidades que tengo para poder explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Completamente. Todo el saber es, en mi opinión, asociativo. ¿Os parece si pasamos a lo que yo llamo las preguntas pop? Que son las preguntas quitahierros, ¿no? Ahora que estamos súper intensos y profundos. Bien, una pregunta muy sencillita. ¿Con qué personaje histórico os casaríais? Con Aristóteles. Justificamos respuesta, por favor. Porque era guapo. Era un personaje que tenía un conocimiento enciclopédico que yo nunca he tenido. Y compartir la vida con alguien que tiene este conocimiento para mí hubiera sido genial. ¿Dónde está Aristóteles cuando lo necesitamos? ¿Y a qué personaje...? No, espera. ¿Con qué personaje te casarías tú? ¿Con qué personaje me casaría? Histórico. Histórico... Supongo que ya no tanto por conocer la persona, sino por afinidad con Diógenes. Porque acumulo todos los cacharros que encuentro por la calle. Sí, todos vais a Grecia, veo. Aquí no lo superamos, no lo superamos. En Grecia no salimos. No hemos salido. Bien, ¿y a cuál mataríais? Es que yo estoy un poco en contra de ese tipo de preguntas, porque hay esto de que si cambias algo del pasado, que luego va a ser todo completamente distinto. Entonces yo creo que matar... ¿A quién le darías una reprimenda fuerte, entonces, por favor? Una reprimenda fuerte. No sé, Eudal, empieza tú, que no tengo... No, sí, yo tengo contestación. Yo he matado mucho, no personas, pero he matado muchos animales. En casa había carnicería, son decenas, miles los animales que he matado para comer. Yo solo mataría para defenderme o para comer. A partir de aquí no mataría a nadie si no fuera por eso. Subrayo las palabras. Muy fundamentalistas sí. Todos, muy bien, así me gusta. Bien, entonces, siguiente. Si pudierais ver un momento pasado a través de una cerradura, es decir, totalmente sin poder participar de él, ¿cuál sería? Creo que me gustaría ver Cleopatra. Ostras, muy interesante. Como esto o el nacimiento del universo. Claro. Ese super pedo que duró 2 o 3 segundos. Ese estaría guay. Verlo, a ver cómo fue. Pero hay algo de la figura de Cleopatra que no entiendo por seguramente mi ignorancia histórica cómo sucedió todo aquello en aquella época. Y me gustaría como verlo desde dentro. Yo, lo has dicho tú, origen del universo para mí sería ideal. Yo esta me permito el lujo de responderla y para mí sería el primer momento en que alguien decidió poner algo por escrito. Bien. Entender cómo, por qué. Claro. ¿Por qué? Y ahora más que tú me has descubierto esta maravilla de que realmente hace mucho tiempo que hay lenguaje, mucho tiempo. ¿Por qué hemos tardado tanto en escribir?
porque los códigos que tú puedes tener en tu cerebro, de tu estructura sináptica, necesitan un proceso operativo para trasladarlo a las extremidades y conectarlas con las extremidades. Códigos primeros que hicimos fueron herramientas de piedra, que es un código. Pero escribir necesita una estructura de morfemas, y que no es lo mismo que hacer toda otra cuestión. Yo tuve ocasión de discutir mucho con Chomsky sobre el origen del lenguaje. No todo el mundo tiene mucho eso. Y esto a mí me propició también en esta discusión ver y aprender muchas cosas de cómo, desde una perspectiva teórica, se hacen implicaciones tan importantes como estas, ¿no? Y nosotros, cuando publicamos el artículo del lenguaje de 500.000 años, tuvo mucho interés en discutirlo conmigo. Lógicamente. Yo siempre pensé que a lo mejor era porque nos íbamos degenerando. Quizá, o la cosa se volvía tan compleja que ya no valía, ¿no? A mí me pasa, esto es una tontería y es súper absurdo, pero me hace gracia esta tontería, que cuando estoy muy estresada y tengo demasiadas cosas en la cabeza se me empiezan a olvidar. Entonces es cuando tengo que empezar a escribirlas. Tal vez nos volvimos tan complejos que necesitamos empezar a poner orden en eso. Todo el mundo, después te has de acordar de que lo has escrito. Eso es verdad. ¿Y de dónde? Bien. Entonces, si pudierais dar un consejo, avisar de algo a nuestros antecesores, ¿a quién se lo diríais y qué consejo o qué aviso sería? Y hay lo conocéis bien, consejos, digo, pero para mí no, ¿cómo se llama? Para mí no tengo, no sé. Es decir, los consejos no son buenos. No, yo siempre he procurado no aconsejar desde que tengo uso razonable de conocimiento sobre los humanos, pero opinar es muy importante, pero no aconsejar. Claro, yo les diría a los egipcios que escriban algo de cómo se hicieron las pirámides, porque hay gente diciendo barbaridades. Dijo, dejad un pergamino con todo bien claro, si vinieron aliens o no vinieron aliens, o qué pasó y cómo se iluminaban por dentro. Todo bien escrito, que no sé si existe, pero creo sí, existe un texto. Pero ya está, iluminar algún ruido. Pero sí, también es que soy un poco de la misma escuela, que no estoy yo para dar consejos. Bien. Estás bien. Pues por mí lo tenemos todo. Pues y muchas gracias por acompañarnos A vosotros. en esta charla. Y yo creo que ahora podemos ya empezar a comernos los pastelitos, ¿no os parece? Venga, ahora sí. Por el amor de Ahora Dios. sí.